Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy vamos con noticias aclaratorias. Vamos a dar una visión diferente de cómo la prensa, ella misma, está confabulada en contra de algo que el gobierno del presidente Petro ha atacado, pero que ahora se lo quieren indilgar a ellos. La pregunta con que iniciamos este video es: ¿recibió dineros de alias Papá Pitufo el gobierno del cambio, la campaña del gobierno del cambio? Y quiero decirles que sí. Pero más adelantico, vamos primero con noticias positivas, como siempre, de lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que acá la da Caracol, ya la habíamos dado, pero la dan muy ampliamente y dando datos específicos. Me gusta eso, de cómo será o los beneficios que traerá esta conexión entre China y Colombia, conexión comercial marítima. Vamos a escuchar. Productos como el café, azúcar o carne de res ya no tendrán que demorarse 46 días para llegar hasta la China. Con la llegada de la compañía naviera Costco, tendrán una frecuencia semanal y el viaje de Buenaventura a la China será solo de 23 días. Se escogerá Buenaventura, a la ciudad de Buenaventura, por todo lo que la Sociedad Puerto de Buenaventura aporta en empleo, en contraprestación, durante la ciudad es el 15% dueño. Entonces me parece que esto es una demostración, y ahí se lo hice esta mañana al embajador, no es solo que le apostaron a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, pero a la ciudad de Buenaventura. Un gran momento. Esta naviera, propietario de este barco y de un puerto en Perú y de capital estatal, ve en Buenaventura posibilidades de ampliar los mercados con Asia. Las situaciones que hay entre China y Estados Unidos no afecta realmente para nosotros la economía entre China y Latinoamérica. Nosotros deseamos desarrollar más la economía y el comercio con Latinoamérica. En los últimos años he notado que las nuevas rutas marítimas y cargas hacia América Latina se aumentan considerablemente. Al principio no habían tantas, pero ahora hay cada vez más. Y los tripulantes... La gente mamada de Estados Unidos, y bueno, aquí está el resultado, lo dicen ellos mismos. Ahora hay más comercio con China y eso incrementa la producción mundial y le quita ese poderío que ha mantenido este imperio. Y bueno, vea, recuerda que yo le di una noticia positiva sobre cómo el gobierno del cambio había subido la remesa, el alimento que se le daban a los reservistas y estudiantes. Pues vean con lo que sale una persona, no sé sinceramente si llegó a ser diputado del departamento del Valle del Cauca, pero él se llama Wilmer Pacheco Trujillo. Aquí lo vemos al lado de Paloma Valencia, muy acomodado en su campaña, y está el logo del centro demoníaco, como dicen por ahí en los comentarios ustedes, y él dice: la grave situación del ejército de Colombia, esta es la alimentación que reciben en el gobierno del cambio. Y muestran ahí un pegado, le decimos acá en la costa, que es lo que queda de lo último en el arroz, y unos tomates. Y más abajo coloca que esto es con Uribe. Definitivamente esta gente está enferma. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo el uniforme, este es el nuevo uniforme del ejército, me parece como unos panales. Y pues esa noticia que él sacó, una persona por acá se lo dice, le dice: vea señor, déjese tan mentiroso, que esta es una noticia de 2018, 27 de abril de 2018. Joven soldado denuncia que no le dan carne en toda la semana y tienen que comer con la cédula. Así tratan a los héroes de la patria. Pleno gobierno uribista del señor Iván Duque. Y simplemente me gusta desmentir estas cosas para que ustedes entiendan, mi gente del Valle del Cauca, para que la gente de todo el país entienda lo dañino que son estos personajes, que le hicieron daño y le hacen daño constantemente al país, y aún siguen ahí intentando convencer incautos. No caigan las mentiras de ellos, por favor. Y bueno, vamos por acá con unas noticias bastante desgarradoras y tristes, y es que en Medellín se están conociendo algunos o revelando algunos testimonios de exmilitares del Gaula del ejército que confiesan ejecuciones extrajudiciales, o como se dice popularmente por ahí, falsos positivos. Vamos a escuchar. Esto es fuerte, mi gente, muy fuerte. Vamos a escuchar. Comparecieron 5 comparecientes suboficiales y oficiales del Gaula Río Negro, quienes ya han reconocido responsabilidad y aportado verdad sobre 9 hechos de ejecuciones extrajudiciales, alrededor de 14-15 víctimas. Uno de los casos abordados en la audiencia es el de Michael Lozada, un joven de 17 años asesinado. Un niño de 17 años. Tras ser reclutado bajo engaños. Y mediante engaños fueron llevados desde el municipio de Medellín, desde el barrio Robledo, hacia el municipio de Guarne, y donde fueron vilmente asesinados por miembros del Gaula Oriente del Ejército. De acuerdo con las declaraciones, a estos 2 jóvenes los llevaron engañados para presentarlos. ¿Sabes qué es lo más triste de esto?
que Polo hubiese sido víctima de esto. Los como falsos positivos. ¿Cuál es la orden que le da a usted el sargento Bueno? De cuando... En ese momento allá, cuando están allá, les dice va a venir un carro y van a venir 2 personas y le dice a usted qué debe hacer, o usted hace eso porque le nació o porque quiso. No, la orden era que había que, ¿cómo se dice? Bueno, es que realmente es duro y vergonzoso, que había que asesinarlos. La orden era quitarle la vida. Que esa era la orden, de presentarlos como bajas. ¿Y por qué había que asesinarlos? Para presentarlos como bajas. ¿Como bajas de qué? En combate. Según lo expuesto. Mi gente, esto es lo que Uribe, el uribismo, no quiere que usted sepa ni vea. Por eso esa persecución a la JEP, por eso no quería que se diera la JEP, porque toda esta verdad iba a salir a la luz. Y este señor que ocasionó este daño, lo vemos por acá, vea, relajadito, tranquilo, en pantaloneta. Buenos días. Vea, con un viejito inocente, pobrecito, escucha, vea. Y él lo ve. Y él lo ve. En pantaloneta y en pies descalzos, en las calles de Valledupar, como si nada en la vida. Hay que ser muy miserable para caminar con esa tranquilidad después de mostrarles yo cosas que pasaron ahí en su gobierno. Bueno, y seguimos por acá porque esto se calentó muchísimo, muchísimo. Vamos que papá Pitufo hizo de las suyas aparentemente, y es que se dice por ahí que se recibió una cantidad de recursos provenientes de este señor alrededor de 3.000 millones. Sí, fue verdad, sí pasó, sí entró plata ahí. Yo al principio del video les dije que sí. ¿Qué tan sí es cierto esto? Pues lo vamos a ver aquí. Primero hablemos sobre papá Pitufo. ¿Quién es este man? ¿De dónde sale? ¿Qué fue? ¿Cómo fue que se dio? ¿Se lo inventó Petro? ¿Petro fue el que le dio la plata, la idea? Vamos a escuchar. Primero, la organización de alias Papá Pitufo ha operado durante más de 4 décadas, 40 años, estableciendo vínculos con altos funcionarios de distintos gobiernos. No es algo nuevo, no fue algo que se inventó Petro. Esto viene hace años, 40 años, y pasó de lo lindo y se fortaleció, y yo sé por qué se lo digo, durante los 20 años del gobierno del señor Álvaro Uribe y sus demás lacayos. Y vamos a leer por acá rápidamente todo lo que sucedió porque Revista Cambio saca este titular. Vamos a ver por acá. Este titular dice: Cambio revela el papel del zar de la contratación y la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Ese es el título, y periodistas entre comillas como Hackerman terminan colocando este tipo de cosas, este tipo de titulares. Diego Marín, más conocido como Papá Pitufo, podría llegar extraditado a Colombia en los próximos meses para contar toda la verdad sobre la plata que aportó a la campaña del hoy presidente y sobre los vínculos que ha tenido con el poder político. Y bueno, ¿qué tan cierto es eso? Pues vamos directamente. Recordemos que este señor Hackerman fue el que fue usado por la bananera asesina Chiquita Brands para que limpiara sus manchas. Hizo un comunicado donde prácticamente los dejaba como víctimas, siendo ellos victimarios. Entonces, aún no sé cómo el señor coronel mantiene a este señor Hackerman ahí en Revista Cambio y al señor Daniel Samper, pero ya ese es otro cuento. Vamos a la noticia entonces. Importante, dice: así fue como alias Papá Pitufo habría inyectado 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Lo recibió el catalán amigo del presidente. ¿Cómo fue eso? Vamos a tomarnos el tiempo de leer porque me parece que está muy bien enfocado esto que hace Infobae. El actual mandatario aseguró que una vez se enteró de la filtración de su campaña, pidió a Xavier Vendrell que devolviera el dinero y grabara el encuentro con una cámara oculta. No dejen de conocer detalles de la presunta filtración de Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo del crimen como Papá Pitufo, en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. De hecho, según alguna información conocida por la revista Cambio, este personaje, al que se le señala de ser el zar del contrabando en Colombia, habría intentado infiltrar la campaña del actual presidente mediante aportes económicos provenientes de actividades ilícitas. Vean cuántas líneas tuvo que haber pasado para que al fin dijeran o comenzaran a decir la verdad de lo que está pasando y sucedió ahí. Intentó filtrar la campaña con dineros ilícitos. Diego Marín fue capturado en Madrid a mediados de 2024 con fines de extradición.
Desde entonces, su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones por el presidente Petro, que lo describe como el líder de una vasta red criminal con vínculos en la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera, que se llama Polfa, y el ámbito político. ¿Qué tan cierto es eso? Vamos directamente a devolvernos un poquito a abril de 2024. Esta fue la declaración del presidente ese día. Quiero anunciarle al pueblo colombiano que ha sido capturado en España, en la provincia de Valencia, el señor Diego Marín, al que se le decía el Pitufo. Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país. El contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico. La manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través fundamentalmente del contrabando. Entra por puertos casi que con sello oficial. Y hoy pudimos, gracias a una labor de inteligencia de la policía colombiana, de la labor de Interpol, de la policía española y de la Guardia Civil española, de la colaboración del gobierno, de la monarquía, pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba y gracias a esa colaboración, hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Las autoridades competentes, la Fiscalía en este caso, tendrán la oportunidad de descubrir uno de los peores hechos criminales del país. Lo que se ha presentado en el día de hoy, general Salamanca, y le agradezco a usted y a sus hombres, es básicamente la mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando, en favor de la industria nacional, sobre todo de confecciones. Le solicitaría al señor Marín que diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas, de funcionarios del Estado, que pueda la verdad florecer en este proceso penal que la Fiscalía iniciará. Gracias. Ahora ustedes, con esa declaración que sé que usted ya había olvidado, ¿entiende usted la magnitud de este caso? Es que eran 40 años delinquiendo. Tenía comprado o tiene comprado a toda la institucionalidad. Usted quiere entender, haciendo un paréntesis, usted quiere entender un poco sobre eso, en Netflix hay una película que se llama Bogotá, que habla más o menos sobre los años, finales de los años 1900 y comienzo de los años 2000. Y habla justamente de esto. Cayó como anillo al dedo esa película. Y bueno, esto es grande, mi gente. Esto no es cualquier cosita. Esto es enorme. Aquí está implicada lo que usted menos cree. Adivine qué pasó más adelante, días después de que este señor es capturado. Pues no fue extraditado. Dice, muy lamentable el presidente. Esto es fecha del 6 de abril de 2024. 5 de abril, un día después. Aún hablando con el presidente español y exigiendo un trato de extradición que hemos cumplido cabalmente, la justicia española ha dejado en libertad al principal contrabandista y lavador de activos del narcotráfico de Colombia. El señor Diego Marín ha sido puesto en libertad. Hace esa denuncia el presidente Petro. Un día después, para que usted se entere lo poderoso que aún el mismo presidente de Colombia, el gobierno de Colombia, le pidió al gobierno español de manera abierta, pública, la extradición de este señor y al día siguiente lo dejan en libertad. Esto es enorme. Y si Petro logra coronar este caso, mi gente, va a destapar la olla de corrupción más grande de la historia de este país. ¿Ya entienden por qué el comunicado? ¿Por qué el titular que salió desde Revista Cambio con la señora Duzán? Vaya entendiendo poco a poco. El señor no demoró mucho por ahí, porque a los días sale este titular. Vea. El zar del contrabando alias Pitufo fue recapturado en Portugal tras haberse fugado en Madrid. Esto ya fue el 3 de diciembre que lo lograron capturar y desde entonces está el señor alias Pitufo allá en Portugal. Le cuento algo, el man iba a ser indiciado y eso, se le leyeron en portugués todo lo que tenía que ver con su caso para que se dedicara culpable o inocente y lo que dijo fue, no entiendo nada, para que nuevamente como manera dilatoria, para que este caso pues tomara más tiempo y otra vez
tuvieran que traer un traductor y todo ese cuento que no estaba en la sala en ese momento y atrasar todo ese proceso. ¿Por dónde va este caso? Pues que sacó entonces Revista Cambio este titular. Pero el presidente, antes de que saliera, se le adelantó un poquito y dijo lo siguiente. Perdón, eso no. Dijo lo siguiente. Esto fue en Bucaramanga. Una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín. Claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña. Pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. Y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España y me correspondía como jefe de Estado impulsar las labores de captura del mayor contrabandista de Colombia, que significa uno de los mayores lavadores de dólares del narcotráfico de Colombia. Y entre esas luchas fue diciendo que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía, decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida que no entre el contrabando, y es al contrario. En aquellas épocas, durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas conteniendo miles de contenedores llenos de ropa, de vajillas, etcétera. Ahí en esa película Bogotá de Netflix muestran explícitamente todo eso que está diciendo el presidente Petro ahí. Y esto el presidente lo denunció, como dice él, en su momento. Vea, aquí les tengo un trino. En su momento, del 9 de abril de 2022, plena campaña presidencial. Tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dinero del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales. Solo se recaudará dinero en la gerencia nacional y por préstamos del sistema financiero. Esto también le cae, y con esto el presidente se salva y se cura en salud. Esto también le cae al hijo. Nicolás Petro recibió dineros sin tener la orden de la campaña, porque la orden fue dada para que solamente la gerencia nacional recaudara recursos. Y la mayoría de estos llegaron por préstamos a los bancos. Seguimos por acá leyendo un poquito más y dice: un mensaje publicado en la cuenta de X de Petro, un mensaje publicado en la cuenta de X, Petro afirmó que Marín intentó infiltrar, ya les acabé de mostrar el mensaje, pero que él logró impedirlo. Sin embargo, las investigaciones y testimonios recopilados por el medio apuntan a que el dinero de Papá Pitufo sí llegó a la campaña, lo que ha desatado una serie de cuestionamientos. Sí llegó, mi gente, la platica. ¿Pero qué sucedió? Pues el presidente Petro devolvió esa plata, la recibió el señor español, la recibió por desconocimiento de esto. El presidente le dijo abiertamente: señor, ojo, que aquí en Colombia no se sabe quién es bueno y quién es malo con referente a plata, y los que usted considera que son empresarios, en realidad pueden ser lavadores de dinero del narcotráfico. Mira acá, la devolución del dinero se convirtió en una prioridad para la campaña. Petro contactó a Vendrell, el español del que le hablo, para que se reuniera con Rodríguez y explicara lo sucedido. En un encuentro en el Café Oma de Paraguay, Vendrell admitió haber recibido los 500 millones de pesos y explicó que el acuerdo se había cerrado en una reunión con empresarios de San Andresitos. No recibió el dinero, y eso es lo que quiero aclarar, no recibió el dinero el señor Marín directamente. No se reunieron con el señor Marín, ninguno de la campaña del presidente Petro. Se reunió con emisarios de él, con gente que trabaja con él, en estos, entre comillas, empresarios del San Andresito, en la que Petro presentó su política para combatir el contrabando mediante incentivos tributarios. Según Vendrell, el pacto con alias Papá Pitufo se concretó después de que Petro abandonara la reunión, y tanto él como el candidato desconocían la verdadera identidad de Marín. Lógicamente, porque no estuvo ahí sino gente enviada de él. Sin embargo, Vendrell
También confesó que ya había gastado parte del dinero y que un militante del pacto histórico se había apropiado de 50 millones de pesos. A pesar de estas complicaciones, Rodríguez organizó una segunda reunión con Papá Pitufo para coordinar la devolución del dinero. No fue con Papá Pitufo, sino que fue con estos empresarios, entre comillas, del San Andresito. Según Cambio, aunque la devolución se llevó a cabo, no se logró obtener el video que Petro había solicitado como prueba. Aunque el presidente insiste en que ordenó devolver el dinero y evitar cualquier vínculo con actividades ilícitas, el hecho de no haber alertado a las autoridades, eso sí me llama la atención. ¿Cómo yo alerto a las autoridades? ¿Con qué prueba? Para decir que ese dinero es ilícito si ellos son gente de bien, empresarios exitosos de este país. Lo que pasa es que Petro no es bobo. Él sabe cómo se manejan las cosas en este país. Y él sabía que muchos de estos señores, y le hacía la advertencia, estaban filtrados por el narcotráfico y la ilegalidad. Oye lo que dice el presidente. Supe que ofrecían mucho dinero por los puestos que llamó rojos: DIAN, aduana, UAF, Polfa, puertos, y siempre a quien mencionaba eso le dije que eso venía de la mafia y que se mantuviera a metros. A través de Xavier, el papá Pitufo intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros, comentó el presidente a la misma revista Cambio. Quiero concluir con lo siguiente. Días después de la posesión de Petro, Galvin se habría reunido con el ministro de Defensa Iván Velázquez. ¿Quién es este señor Galvis? Este señor Galvis es una persona que trabajó para la Bogotá Humana en el gobierno del presidente Petro y que además de eso se infiltró en cierta medida en esta organización de Marín y que logró entregar la estructuración de toda esta red criminal. Por eso el presidente Petro en el video anterior hablaba con tanta propiedad sobre funcionarios públicos. Ya que le pongo un contexto sobre Galvis, sigamos. Después de la posesión de Petro, Galvis se habría reunido con el ministro de Defensa Iván Velázquez y le entregó un organigrama con nombres de oficiales, funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y altos miembros de los últimos gobiernos, quienes presuntamente estarían implicados en la red de contrabando. Un familiar de Galvis habría sido conductor en el entorno del expresidente Iván Duque y tenía información clave sobre la estructura mafiosa. También se menciona a personal de la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez. Al final de cuentas, esta historia nos lleva siempre al mismo lugar, al uribismo. Mi gente, el presidente Petro se cuidó y quedó evidenciado en las redes, en los videos y en todo lo que hizo en la campaña, filtrar un solo peso ilegal, porque esa era la metodología que tenían para poder más adelante tumbarle la campaña al presidente. Él lo tenía claro y ellos también. Y por eso yo que estuve en esa campaña, que nos espaldeamos esa campaña, sabemos que ahí en la campaña de 2022 hubo de todo menos plata. Ahí hubo ganas, hubo gente que se entregó día y noche sin dinero y otros más aportaron de su salario, gente profesional, docente sobre todo, en mi entorno, que aportamos nuestros vehículos, motos, carros, todo para que se lograra este éxito. Y se logró. Con la ayuda común del pueblo, no de los narcotraficantes y criminales como ellos estaban acostumbrados a hacer. Y bueno, para finalizar, terminó de pelea este asunto también porque Benedetti y Augusto Rodríguez, que es el director de la UNP, terminaron agarrados y Benedetti lo denunció porque, recuerdan, en el Consejo de Ministros, Rodríguez le dijo que él se había reunido con Papá Pitufo y que él sabía y tenía vínculos relacionados con eso porque a él le habían dicho y él se sostenía en eso. Benedetti lo demandó por injuria y calumnia y tiene que demostrarle eso. Benedetti nuevamente enredado en más problemas. Y para finalizar, Revista Semana publicó una nota, según ellos, de que Antonio García le respondió. Antonio García es el máximo dirigente del ELN, máximo cabecilla. Y a mí me llama la atención porque es que esta guerrilla es descentralizada. Y ese señor yo no sé cómo termina diciendo que es el máximo dirigente cuando ellos toman decisiones autónomas sin ni siquiera consultarle a este señor. Para mí un payaso más que termina en este escrito, no lo vamos a leer porque ya se nos extiende el video demasiado. Termina, pero sí les voy a comentar, atacando a Petro y acusando a Petro
de que tiene relaciones con las disidencias de la FARC, pues le dice al gobierno que hasta patrullaron juntos y todo, y que por eso es la arremetida, porque esta gente había incumplido, que no es por el cargamento de los 12.000, es más, cuando en Revista Semanal le preguntan por eso, prácticamente evade la pregunta sobre los 12.000 kilogramos de coca o el cargamento de coca que se había perdido. Según ellos no son narcotraficantes, pero que la disidencia de la FARC sí. Y según este señor, Maduro es un gran señor, que mejor dicho, es lo mejor de lo mejor del mundo. Entonces vemos sesgadas estas publicaciones de este frente, de esta guerrilla, que ya no es guerrilla, sino simplemente un grupo criminal narco paramilitar. Y el presidente le responde con un texto bastante largo, pero que se enfoca básicamente en lo siguiente. Rojo y negro significa libertad o muerte, y las mafias son la esclavitud contra el pueblo. Los trata de mafioso. Ustedes permitieron que los traquetos levanten la bandera rojiblanca y no les importó la sotana de Camilo Torres, que aún guardo. La volveré patrimonio nacional y estará en la sala de la revolución. Asociados a los peores traquetos. Recuerden que el presidente también denunció que el ELN tiene relaciones directas con los señores de México, todas estas mafias de México. Ustedes usaron sus métodos, asesinaron al campesinado, le quitaron sus tierras, los desplazaron por decenas de miles. Compran al oficial para que no los ataquen. Compran al de la Guardia Venezolana, pero no para liberar al pueblo, sino para esclavizarlo en asocio de los compinches de México que también asesinaron a su propio pueblo. El presidente Petro no cayó en este rifirrafe de decir o repetir las mentiras de estos grupos inserios que ya perdieron cualquier condición política, que es lo que ellos buscan rescatar en realidad, mi gente. Ellos no les interesa a la gente, no les interesa más nada, sino rescatar su estatus político, que lo perdieron. Y más ahora con lo que sucedió en el Catatumbo. Mi gente, ahí les voy a dejar en la descripción del video los dos enlaces, el reporte completo y el análisis que hace Infobae, y pues el texto un poquito amañado que Revista Semana utiliza de las respuestas aparentes que le dio este señor jefe principal de estas estructuras, Antonio García. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide, mi gente, comentar, darle like, compartir, importante para que nuestros videos tengan mayor alcance y la verdad llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.